para que le demos lectura. A los versículos. ¿No lo cambié? A ver, sigue por favor, para ver si es la... Sigue nomás. No. A ver. Sigue la tercera. De nuevo. Ah, ya, sí, está bien, está bien. Solo no cambié el texto. Entonces, perdón, no cambié el... Tuve problemas con ese, curiosamente, con ese programa, aplicación. Entonces, vamos a dar lectura al capítulo 1 de Génesis. Y vamos a dar lectura a los versículos 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Úsame, Señor, también para poder predicar tu palabra, tu evangelio, Señor, y poder prepararnos con ello para la misión, Señor, que tú nos has encomendado. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Solo un dato que me acordé ahora. El otro día escuché un estudio sobre los ruidos a los que reaccionaban los leones, a los que más le temían. Hicieron harto tiempo experimentos con otros animales, con balas, con música. ¿Y saben a qué más le temía el león? A la voz humana. ¿Es fake? Dime al tiro, Seba, si es fake. Es verdad, ¿cierto? Ya. ¿Y a la voz humana? Ah, fake. Sí, a la voz humana. Es muy interesante cuando uno ve estas cosas y dice, wow, el diseño del Señor, a pesar del pecado, sigue vigente. Claro, si le gritamos y le gritamos, a lo mejor el león nos va a comer. ¿O no? Depende, si gritamos muy fuerte. O a lo mejor los que hablan mucho, y las que hablan mucho, todos, voy a ser muy inclusivo con esto, podrían corretear a un león, ¿cierto? Pero le tiene miedo a la voz humana el león sobre esto de dominar la tierra. A la semana pasada estuvimos viendo que había solo dos caminos respecto a la moralidad, respecto a cómo concebir la idea. Esa perra no le hace caso a nadie, ni a la voz humana. Baal y profetas. ¿Y los puedes poner, por favor? Siguiente. Y habíamos dicho al final, ¿cierto? A Baal y sus profetas y a Elías y Dios, teníamos delante ese camino. O sea, si ustedes quieren seguir por aquí, por Baal, ya, de una vez por todas síganlo. Y si no, decídanse y sigan a Jehová.
Pero la idea de los términos medios no existe en la moralidad cristiana. No existe en la enseñanza bíblica. En términos morales no existe lo gris en los cristianos. ¿Y es lo que nos critican o no? Que nos dicen lo que pasa es que hay cosas que son muy fluidas y son muy, ¿cómo decirlo? Grises, ¿cierto? No es ni blanco ni negro, no hay ni bueno ni malo. Cuando uno elimina esas categorías, todo queda a la libre elección y a la preferencia de cada uno. Entonces vimos que en el principio era Dios quien era el centro del universo. De hecho, aquí dice que el Señor creó todo, hizo al hombre y a la mujer, y de esa manera constituyó el género humano, con el sexo masculino y el sexo femenino. Se crea o compone el género humano. El hombre solo, la mujer solo no lo constituyen. Lo hace el Señor con esos dos elementos que Él mismo crea. A la mujer la toma de la costilla de Adán, pero no es que sea una especie de hija de Adán, no. Porque Adán, más adelante lo vamos a ver, cuando la ve dice que ella va a ser llamada Isha, porque de Ish fue tomada. Por eso que en las versiones antiguas dice, ella será llamada varona. Debería decir, porque del varón fue tomada. La desinencia A en esa transliteración del hebreo es el femenino, ¿cierto? Cristóbal y Cristóbala. Eso todavía lo hacen los rusos, ¿o no? Los rusos, si yo tuviese una hija y yo fuera ruso, no solo tuviera un miserable nombre ruso, ¿qué sería? ¿Cómo sería mi hija? Vladimirova. Porque tomaban el nombre o el género del papá, la hija, pero con femenino. Entonces, si leemos el 19, donde Jesús enseña sobre el divorcio, 19 de Mateo, nosotros podemos ver que ellos estaban con un dilema. Le decían lo siguiente, voy a leer. Cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es correcto que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. ¿Cuál es hay una discusión entre dos venerables rabinos. Unos decían que eran por cualquier cosa, uno de ellos. La otra interpretación que era, no, es que era solo por infidelidad o inmoralidad sexual. Entonces lo que dice Jesús aquí no le da la preferencia a uno de los dos. Lo primero que hace, ¿qué dice? ¿Acaso ustedes no saben que al principio fue así? Eso es lo que está cuestionado hoy día en todas partes. ¿Por qué razón? Seguimos con la historia hablamos un poco de la historia del feminismo, pero estamos hablando un poco de la historia de la sexualidad. Luego, ¿qué viene? El ser humano en el centro, ¿no? Está el ser humano y en este universo todo gira en torno al ser humano. Por eso que anteriormente podemos ver, por ejemplo, en las grandes ciudades europeas, monumentos gigantes, ¿a qué? A Dios, edificios, iglesias.
Luego, en el Renacimiento, donde el ser humano es el centro, ¿qué comienza a pasar? Comienzan a producirse obras que representan al ser humano. ¿Pero al ser humano en qué? En su origen. El ser humano en su belleza. ¿Ok? Porque el arte en ese tiempo era la construcción o la expresión de las realidades primigenias. Del ser humano, sí. Pero, ¿cómo era el David? El David, no el David Correa. Ah, me gritaron, flaco. No. No, David, tranquilo. David Correa está flaco todavía. A pesar de todos los asados que come. Entonces, ¿cómo es el David? El David es curvilíneo. Yo no le he visto las pompas a David. Estoy hablando de la estatua de David, ¿cierto? No del David. Y probablemente está muy bien hecho, ¿cierto? Y vemos otras estatuas y otras pinturas y otras cosas que expresan lo divino y cómo la perfección del ser humano. Y eso después cambia, lo vamos a ver. Y luego acá, en el yo como centro, se olvida de la humanidad. De hecho, aquí si dijéramos en términos políticos, por ejemplo, la que está más cerca de eso, de ese yo personal y eso interno, no sería, por ejemplo, la política, la persona política que habló sobre el yo como la sociedad, como lo más importante, por ejemplo, fue la Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía que la sociedad era más bien utilitaria porque lo que importaba, lo que realmente existía era el individuo. ¿Se fijan? O sea, lo comunitarista estaba totalmente fuera de aquello que en ese momento estaba en boga. Estoy hablando y políticamente y económicamente del capitalismo moderno. Y todo esto contribuye ¿a qué? A que el yo, no los seres humanos, yo me ponga en medio de todo. Lo vemos claramente, por ejemplo, en las políticas de cancelación por ofender a alguien. O sea, hablamos, ¿se acuerdan de la cultura terapéutica, de esta sociedad terapéutica, donde nada incomode nuestra felicidad? Estuve viendo hartas cosas para llenar el corazón de todo esto que está pasando en el mundo y es bastante incómodo porque muchas cosas son muy absurdas, otras dan pena, pero por ejemplo, hoy en día estamos famosos los gordos, ¿ya? Así que con orgullo usted diga. Muchas veces dicen, oye, no, es que, ¿cómo vamos a hablar de gordos? ¿Cómo vamos a hablar de...? A mí me carga la gente gorda en todo caso. ¿Cómo vamos a hablar de los gordos si los gordos no sé qué? Oh, ellos tienen problemas hormonales, no sé qué. Ya, la firme, yo por mis hábitos estoy gordo. Y no tengo por qué yo pedir que otros me animen y me digan lo lindo que soy porque simplemente soy gordo. Entonces, si alguien no quiere decirme que estoy lindo, ¿qué es lo que es? Es gordófobo. Ustedes se ríen, esto es verdad. Si también tenemos derecho a los guatones. ¿Qué se creen? Entonces, nadie quiere ofender a absolutamente nadie. Ya no, o sea, Felipe Abello, a propósito, Felipe Abello hay una cuenta funable de él, ¿la han visto? Donde habla de todas estas cosas. Y los otros antiguos humoristas, el Sandy que hablaba de los gangosos, hoy día ni pensarlo. Tal vez no debí decir gangoso, porque tal vez YouTube va a cancelar nuestro video. Cuando dice que está en Ohio. ¿Está don Juan? Está en Ohio. Conmigo. Ya, ese es un clásico de Sandy. El yo es tan central que nadie puede ser ofendido.
por su aspecto físico, por sus preferencias, por absolutamente todo. Nadie puede ser ofendido. Todo tiene que ser animado y respetado. En realidad no todo. Ojo, ya vamos a ver por qué. Sigamos. El pastor Guillermo de Carvalho fue profesor mío en el seminario. Él es un profesor visitante del Seminario Teológico Presbiteriano. Y precisamente él vino a enseñar sobre sexo y género cuando tuvimos un curso de invierno con él. El pastor Guillermo, él es un destacado doctor en filosofía, miembro de un círculo filosófico que existe en Holanda, de filosofía evangélica que se llama, no me acuerdo, pero es relacionado con Abraham Kuyper. Creo que estudió en la Universidad Libre de Ámsterdam. Es un gallo muy capaz, brasileño, bautista, amigo nuestro y de los chilenos, que le gusta mucho Chile. Y el pastor Carvalho habitualmente está publicando temas de este asunto. Y él escribe lo siguiente, él dice lo siguiente, dice: en esta cultura neonóstica, la corporalidad y la materialidad son un obstáculo para la libertad y la autenticidad del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que hoy día, refiriéndose él al gnosticismo del siglo I al siglo II, les voy a decir lo que es el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía y herejía que entró al cristianismo diciendo dos cosas. Primero, que había una cierta calidad y cualidades de pensamientos y de verdades que eran progresables. O sea, yo podía tener cierto conocimiento respecto de otros. Por eso que no se llama agnosticismo, el que no es capaz, el que dice que no puede creer. Este es gnosticismo, o sea, una especie de conocimiento oculto al cual tú vas accediendo. Entre estas cosas, y para nuestro propósito, tenían una particular idea sobre la materia. La materia era mala. Era mala. Y en este sentido era muy platónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo era la cárcel del alma. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Juan, en su primera epístola, dice que, ojo, que aquel que niega a Jesús, que Jesús ha venido en carne, es el anticristo. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que era imposible que la divinidad confluyera ¿en qué? En un cuerpo humano. Este cuerpo humano era malo. Entonces, la materia es mala, la encarnación es imposible, y aquí viene este bicho. La creación de Dios no es buena. Si volvemos al principio, ¿qué dice el Señor cuando contempla el sexto día su creación? Dice que vio que todo era bueno en gran manera. O sea, totalmente bueno. Eso es lo que declaró Dios sobre su creación. Sin embargo, esta herejía gnóstica ataca fundamentalmente la doctrina de la creación. O sea, saca a Dios de su lugar, o más bien dicho, cree que Dios o los dioses han hecho este mundo como una especie de paso. Por eso que los corintios no creían en la resurrección, porque era absurdo que después de haber muerto, haberse liberado el alma del cuerpo, volvieran a un cuerpo para resucitar. Era absolutamente incomprensible para ellos. Entonces la materia es mala, la encarnación es imposible. La creación siendo mala, o sea, el diseño también es malo. ¿Por qué razón? Porque Dios separaban al Dios del Antiguo Testamento con Jesús, porque decían que el Dios del Antiguo Testamento creó la materia, la ley, es un Dios duro, de juicio, severo, fusionó el alma con la materia, como se le ocurre. Entonces, veían en Jesús otro Dios
que era, más bien les daba libertad y les daba la posibilidad de ser libertinos, o les daba la posibilidad también de considerar, como el cuerpo es malo, entonces de considerar que al cuerpo hay que castigarlo. El cuerpo se transforma entonces con el gnosticismo en un enemigo de los seres humanos. Entonces Jesús vino a salvar lo que Dios había creado. Este mismo Dios para nosotros no es que sean dos dioses distintos, uno que fusiona la materia con el espíritu y lo hizo mal, y ¿qué viene a hacer Jesús? A liberar el alma de la materia. Y uno dice, sí, en realidad eso es bastante raro. No es raro. Les digo por qué. Porque nosotros muchas veces tenemos mezclas gnósticas. Todo esto, Dios quiere salvar tu alma. ¿Lo han escuchado eso, no? Dios va a salvar nuestro espíritu. Y después de la muerte solo nos queda vivir en el cielo con Dios. No. Esa es la mitad de la historia. Dios no quiere salvar tu alma. Dios te quiere salvar a ti completo. Y no solo te quiere salvar a ti, sino que quiere redimir todas las cosas. Y todas las cosas significa el mundo, lo material, al ser humano, las relaciones humanas. Eso va a pasar en perfección, eso está pasando en la medida que la iglesia hace su misión, en la medida que se predica el evangelio. El Señor va restaurando relaciones o las va haciendo como al principio. Y cuando llegue el Señor por segunda vez, todo será como era al principio. El cuerpo entonces hoy es absolutamente transformable. La materia, la creación es transformable, es plástica, es maleable e incluso es ignorable. O sea, podemos ignorar lo que una persona es por aquello que aparenta ser. ¿Cierto? Estamos viviendo entonces en esta sociedad, como dice el pastor Carvalho, en una sociedad neonóstica, que por un lado podría ser que el cuerpo no tiene valor y se entregan a licencias sexuales, o simplemente el cuerpo tiene tan poco valor que no determina absolutamente nada nuestro ser interior. Por eso que es posible y por eso que es plausible la oración, esta frase es plausible que un hombre diga, estoy encerrado en el cuerpo de una mujer. Estoy encerrado en el cuerpo de un hombre. Es plausible. Díganme, abuelo, si usted le dice, si uno de sus nietos, un hombre de los nietos le dice, tata, soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. ¿Qué le dice el tata? Pero el tata no lo va a entender. El tata va a decir, esto es absurdo. Está encerrado mínimo. No era concebible, no era plausible, no era socialmente aceptado. Porque todas estas ideas que son mitología y superstición tienen que ser muy bien trabajadas. Y esto es un trabajo, una ingeniería, no sé si estarán de acuerdo, pero sí, si nos mueve la plata, todos se ponen de acuerdo, porque esto da dinero, entonces van poniendo, introduciendo ciertas cuestiones. Por ejemplo, se introduce en una película, en una propaganda, por ejemplo, la diversidad o esta ideología de género, que vamos a hablar si realmente es una ideología o no, porque los filósofos del género dicen que no es una ideología, ¿ya? Lo ideológico es más bien sin respaldo, una idea sin respaldo. La materia, el cuerpo entonces plástico,
y podemos ingresarlo. Ya lo he mencionado, por ejemplo, cuando empiezan el mismo cine o el arte se transforma en un vehículo muy interesante para introducir ideas. Ustedes saben cómo la herejía arriana, una herejía cristiana, que lo explicaría en otro minuto, ¿saben cómo ellos extendieron la doctrina arriana de que Dios es uno solo y que Jesús es una creación? Lo hicieron con canciones, con alabanzas. Y fue muy extendida. Hubo obispos arrianos. Y todo esto lo comunicaron por medio del arte. Entonces, hemos recibido la idea de la negación de la bondad del cuerpo. Entonces, por eso, en el caso de las personas, pobres personas que tienen sobrepeso, niegan aquello y que ni siquiera, por ejemplo, nos va a afectar en términos físicos, y sí nos va a afectar en términos físicos. Pero ellos creen que con solamente una ideología, con solamente una idea, su cuerpo se va a transformar en un cuerpo saludable. Porque ellos alegan de que el sobrepeso no es necesariamente no saludable. Ya van a llegar a Chile, hay unas tarjetitas, cuando uno va a un control, le pasa al médico la tarjetita. Entonces le dice así la tarjetita: no me peses hasta que sea estrictamente y médicamente necesario. No todas las patologías provienen de mi peso. Una tarjeta como una tarjeta de presentación. Yo creo que el colmo presentarse como guatón. ¿Y por qué no le dice, doctor, sabe qué? Para mí es súper incómodo que usted me pese. Pero ¿sabe qué? Don Vladimir, seamos honestos, tengo que pesarlo. Y me peso. Y me dice cuánto tengo y bla, 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 y etcétera. ¿O no? Pero no, hoy día debe ser saludable. Cualquier cuerpo, cualquier corporalidad tiene que ser saludable, tiene que ser buena, porque yo tengo la idea de que esto simplemente es bueno. Nada más. Y yo estoy seguro de que mis niveles de mi control de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la glicemia, la resistencia que tengo a la insulina, si hiciera más ejercicio, produjera más músculo aún, podría rebajar aquello y también mejoraría mi corazón en términos de la presión arterial y no tendría que medicarme probablemente. ¿Ya? Entonces algunos, por el estilo de vida y por todo, preferimos medicarnos, ¿cierto? Hasta que tomamos un compromiso con nosotros mismos. Yo tengo un compromiso conmigo, lo voy a hacer público para que después me cobren. Me voy a enojar, pero me pueden cobrar. Yo quiero llegar a mi peso ideal a los 50 años. 50 años más. No, tengo 48. Entonces tengo 2 años. Lo que más siento es que voy a perder mi closet. Pero bueno, la ropa americana siempre produce cosas nuevas. Estamos entonces viviendo en esta sociedad de negación del cuerpo. Entonces, ¿es ideología o no es ideología? Vamos a leer a una ideóloga del género que se llama Judith Butler. Judith Butler es muy confusa para entenderla. Tremendamente confusa. Hasta las citas más pequeñas de ella requieren bastante esfuerzo. Vamos a intentarlo, no les prometo nada. Comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma. Que la anatomía y el sexo, a ver si lo puse, y el sexo no existen sin un marco cultural. Lo que quiere decir Butler es lo siguiente, lo anoté para, todavía estoy con las letras chicas, allá. Para entender, para Butler, entender el género como una construcción cultural y social que es maleable, pero más bien transformable,
y sujeta a cambios a lo largo del tiempo. También desafía la idea de que el sexo y la anatomía son conceptos, ojo, puramente biológicos, argumentando que incluso estos aspectos de la identidad están inextricablemente ligados a la cultura y la historia. Lo que está diciendo ella, a pesar de que puse eso ahí abajo, lo que está diciendo ella es que sí, es real que hay una connotación cultural. El punto es el siguiente en la obra de Judith Butler. Es que si la cultura es la correcta, es que si la construcción cultural que hemos hecho es la correcta. Entonces ella va un paso más adelante que su compañera de lucha, la Simone de Beauvoir, que decía la semana pasada que no se nace mujer, sino que se hace o se llega a ser mujer. Ya vamos a ver, creo que la siguiente están ellas dos en discusión. Sí, por favor, ponla. Simone de Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo. Y es evidente que esa obligación no la crea el sexo. En su estudio no hay nada que asegure que una persona que se convierte en mujer sea obligatoriamente de sexo femenino. Entonces, Judith Butler va un paso más adelante. ¿En qué sentido? En que aquí es donde empieza a entrar lo verdadero, lo que destruye realmente el feminismo, que es el transgenerismo. Ella dice que no necesariamente, claro, es un mandato cultural. Uno, ok, te la compro, uno no nace mujer y llega a serlo. Pero ojo, no solamente las féminas, las hembras van a llegar a ser mujeres. No necesariamente. Yo puedo estar interpretando un poco mal. Yo leí y vi los comentarios de Butler y hay comentarios que son como dispares respecto a las cosas que dice, ¿ya? Creo que ella se ganó un premio al filósofo más oscuro. O sea, tiene un premio para escribir mal. O para escribir muy, ¿cómo se dice? Crípticamente, no sé cómo se dice. O sea, muy enredado, en definitiva. Entonces, el feminismo se comienza a transformar ¿en qué? En un anti-esencialismo. No somos lo que somos. No nos comportamos necesariamente como somos. O sea, la flecha no va de aquí para el comportamiento, sino que para ellas es que no existe el ser, lo que existe es la acción. Entonces, cuando una persona actúa como un hombre o actúa como una mujer o como lo que elija ser, en realidad es la acción la que lo está determinando. No es que el hombre o la mujer, lo femenino y lo masculino, vengan por esencia o por diseño, sino que es la acción lo que lo determina. Por eso se tiene muchas conexiones con, esto lo voy a decir muy rápido, con el filósofo de fines del siglo XIX, principio del XX, Friedrich Nietzsche, de la voluntad de poder. O sea, ella se determina, el ser humano se determina para hacer algo y eso es lo que realmente es. Desde ese punto de vista, ¿qué puede ser usted? Cualquier cosa. ¿O no? ¿Está solamente en qué? En la voluntad. Es lo que usted quiere ser. Y hoy día, ya lo he repetido muchas veces, tenemos gente que se está creyendo muchas cosas. Australia, España, Estados Unidos, no lo sé. Una mujer trans demandó al ginecólogo, porque el ginecólogo dijo que él no estaba preparado, ni tampoco su instrumental era apropiado para examinar a un hombre biológico. Bueno, eso le ganó una demanda.
¿Por qué razón? Porque era transfobia. Y él la mandó a un urólogo. Esto es tan confuso, queridos, que hay una mujer trans, hombre biológico, mujer trans, que quiere recibir de una mujer biológica o de un ser gestante, ojo, cómo va destruyendo lo femenino, ponerse un útero para ser embarazada y ser la primera mujer trans, no en tener un hijo. ¿Saben en qué? La primera mujer trans en abortar. Ese es su propósito. Un hombre biológico que dice ser mujer, se autopercibe como mujer, quiere recibir el trasplante de un útero para poder embarazarse y así cuando el bebé esté en gestación, ella abortar. Creo que no solamente la ciencia y la tecnología ha cometido cosas horribles, como la experimentación humana con humanos, o el holocausto, o las matanzas en todo el mundo, las guerras mundiales, las guerras que están sucediendo ahora. Parece que la tecnología va a producir cosas más profundas en los yo, que necesariamente van a afectar a toda nuestra sociedad. Si el Señor no viene antes, claramente. Entonces, como ya dije la vez anterior, no existe lo femenino. Tampoco existe hoy día para la ideología de género lo masculino. No es esencia, es performático. O sea, yo puedo aparentar algo con todo lo que pueda y debo ser aceptado por la sociedad. Yo con esto no digo que no existen identidades de género, existen muchas identidades de género. Disforias, que en los manuales médicos estaban como enfermedades tratables, enfermedades psicológicas, las sacaron por secretaría. Y culturalmente están imputando enfermedades a nosotros, a los que decimos que, oye, eso no es normal, oye, eso no es natural. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos? Fobias. ¿Quién tiene alguna fobia? No, de eso, ¿alguna fobia? Una fobia real. Negra, ¿a qué le tenéis fobia? Al salo. Ya, los puntitos. Bueno, el corbate puntito. A esos patrones. ¿Quién más tiene una fobia? Una cucaracha. Ya no puede caminar, así que tranquilo. A las cucarachas. A ver, es un miedo incontrolable, es un miedo inconcebible a la pobreza. ¿Se acuerdan de Valparaíso? Es un miedo inconcebible, uno que no puede controlar. Eso es una fobia. Hay gente que no usa los ascensores y eso saben que es tratable. Porque la fobia es una enfermedad. Pero no están la trans, la homo, la bi, y hay muchas fobias que no están en los manuales de psicología psiquiátricos, pero sí están en la sociedad. Ya se nos ha imputado que somos seres enfermos. Entonces, no existe lo natural, todo es performático entonces. Entonces, yo soy el nuevo creador. La importancia absoluta de la autodeterminación. Entonces, ¿es ideología o no es ideología? Es ideología. ¿Por qué? Porque el esencialismo es real.
somos esencialmente algo y sobre esa esencia se construye, o bien o mal. Y por eso decimos que en cierta medida el género es creado de base y luego construido. Pero pueden haber dos tipos de construcción. Género, ¿cierto? Dado. ¿Basado en qué? En el sexo. Y luego se construye algo allí. Pero les voy a contar una historia sobre cómo esto es imposible. No sé si alguien conoce la historia de los hermanos Reiner, dos gemelos idénticos. Nacieron obviamente juntos y tenían juntos problemas para orinar. Entonces los fueron a circuncidar. Todos saben lo que es circuncidar, ¿cierto? Pero la circuncisión debía ser cauterizada con una máquina de un cauterizador. Entonces a uno de ellos, a Bruce, el médico tuvo un accidente con Bruce. Le quemó su pene completo. Se achurrascó, se fue. Entonces, ellos estaban realmente preocupados y fueron a ver cómo podían reconstruir el miembro de su hijo. Y llegaron a manos de un psicólogo llamado John Money. John Money les dijo lo siguiente: les propongo algo. Reconstruyamos o construyamos una vulva en lugar de un pene en su hijo Bruce, y ustedes lo crían como una niña. No hay ningún problema si ustedes lo van a criar como niña. Eso sí que es esencial que ustedes jamás le digan la verdad. Padres desesperados por un hijo con un pene que había sido mal cauterizado y destruido, entonces no vieron mejor opción que hacerle caso a John Money y le dijeron, ok, hagámoslo. Y comenzaron a criar a sus hijos, Brian y Bruce. Bruce terminó llamándose Brenda. Eran idénticos. De hecho, Bruce y Brian decían que lo único que los diferenciaba era el largo de su cabello. A Brenda, que realmente era Bruce, le llamaban la mujer cavernícola. No le gustaban los vestidos. No quería jugar con niñas. Era muy bruta, golpeaba. Tenía muchos problemas de relación. No encajaba en su grupo de género, con las niñas. De ninguna manera le gustaban los juegos de hombres. Imagínense la angustia que debe haber vivido Brenda, que realmente era Bruce. Llega un momento de la vida de ellos que les cuentan la verdad. Y Bruce entiende todo porque él no era lo que le decían ser, lo que le decían que era. Él hizo una reconstrucción de su miembro y también lo hormonizaron para que pareciera niña, se rehormonizó, hizo todo un tratamiento, incluso se casó. Cuando se casó, en algún minuto del matrimonio, ya había estudiado y estaba trabajando, se enteraron de esta situación y al publicarla, él pierde su trabajo y su matrimonio. Cuento corto, se suicida. Bruce, habiendo sentido que había hecho tanto daño a su hermano, Brian, su hermano mayor, o su hermano criado como varón, siente tanta culpa que al final, a los 38 años, también se suicida. Este es el primer experimento conocido sobre identidad de género. Definitivamente, aquí gana el esencialismo. Hay un diseño y hay un propósito. Y lo que nos hace hombres o mujeres es lo siguiente: es nuestra posibilidad
de engendrar, nuestra posibilidad como seres humanos de perpetuar la especie. Si una mujer es estéril o un hombre es estéril, ¿deja de ser hombre por no poder procrear? ¿Podrían explicar eso? Voy a compartir una historia que cuenta el mismo profesor Carvalho. Dice así: ¿usted ha visto una planta verde real? Una planta linda, frondosa, etcétera, que se reproduce. ¿Y ha visto una planta seca? No se está reproduciendo. Pero la planta verde y la planta seca, ¿qué son? Una planta. Porque son esencialmente una planta. Pero si usted pone una más linda planta artificial y una más mejor hecha planta seca, ¿qué son? ¿Qué son? Es mentira. Es una representación. Es una performance. No es planta real. Sucede exactamente igual. A pesar de que algunos no pueden cumplir el propósito de la procreación, no dejan de ser hombres o no dejan de ser mujeres. Porque en potencia y en esencia sí son y pertenecen a la especie humana, al género humano, sexo masculino, sexo femenino, potencialmente creadores. Entonces, el paradigma de que uno puede elegir no se entiende con Dios en el centro. Logramos entenderlo cuando está el yo en el centro, y eso es lo peligroso. Cuando logramos adquirir esto, nosotros hemos sacado a Dios del centro. Aquella madre que es infértil, aquel padre que es infértil puede llegar a ser padre de diversas formas, porque su potencial paternidad está en potencia. Hay muchas formas. Hemos tenido casos y tenemos casos aquí, que hay matrimonios que no han podido concebir. Pero eso no los hace un hombre o una mujer distinta, ni un mejor ni un peor padre o madre. Porque en esencia, ¿qué son? Hombre. Y en esencia, ¿para qué hemos sido creados los hombres? Para ser padres. Y el hombre, la mujer infértil, es mujer, porque esencialmente es mujer. Y está capacitada y diseñada para ser madre. Las maternidades y las paternidades se viven de distintas formas cuando hay una imposibilidad biológica. Entonces, yo les pregunto, hoy día, ¿es realmente el centro el Señor en nuestra vida? La sociedad entonces ha reconstruido toda la sexualidad y la ha dejado en ruinas. ¿Recuerdan lo que se transformó en lo femenino? Hoy día, ¿quién puede ser una mujer? Cualquiera. Cualquiera. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser, no sé, cualquier cosa se puede transformar en mujer, porque lo femenino es transferible. La feminidad la transformaron en una incorporeidad, o sea, la hicieron incorpórea. La hicieron incorpórea y utilizable además, porque es utilizable de diferentes puntos de vista. ¿Es políticamente utilizable o no? ¿Cierto? La sexualidad hoy día no es promiscuidad sexual, hoy día está politizada la sexualidad. Entonces, como no existe o es incorpórea la feminidad, cualquiera puede serlo. Entonces, deja de existir la heteronormatividad. O sea, lo heterosexual en realidad es una ilusión. Como decían ellas dos, se llega a ser, pero ojo, una mujer, no necesariamente la que llega a ser mujer es una mujer biológica. Tengo otra cita, parece, Ariel. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler. Esto parece bien, ¿cierto?
obvio, en la igualdad. Pero Judith Butler va a tal extremo de que la igualdad significa anti-esencialista. Somos iguales en todo sentido, porque no tenemos esencia. Entonces, al reconstruir esto, el feminismo cava su propia tumba. Y hoy día lo que está en boga, hermano, lo que va a ser el top de ideología en el futuro no es ni siquiera la ideología de género como la vemos ahora. Probablemente va a ser el transgenerismo. ¿Por qué razón? Porque el feminismo dice que creemos en la igualdad. ¿Queremos la igualdad o no? Yo creo en la igualdad. Yo creo que nosotros debemos proteger a las personas que están siendo ofendidas. Realmente con cuestiones tan terribles y tan potentes como es la identidad sexual. Y no digo que deben ser animadas. Yo creo que deben ser sanadas, que tienen que ser tratadas. Las disforias son tratadas. A los niños que se crean Superman en el futuro no van a poder negarle que se tiren del cuarto piso. No se va a poder. Hoy día ya les dije que hay niños que hay que hablarles como gatos. Creemos que defendemos los derechos humanos, los defendemos. Despreciamos los abusos, los despreciamos. La opresión que sufren ciertos pueblos por sus propios gobernantes o por naciones extranjeras, también las despreciamos. El feminismo entonces quitó completamente a Dios de la ecuación y fue poseído por la ideología del yo. Pasó algo así como el demonio encontró una casa ordenada e invitó con él, ¿cuántos? 7 demonios más. Se ha hecho mucho peor la ideología de género hoy en día. Entonces, lo que el feminismo hizo y ya está sacramentado es que destruyó lo que se propuso defender. Porque hoy día es tan plástica y tan incorpórea la feminidad que hoy día somos hombres los que estamos ganando los concursos de belleza, no las mujeres. Somos hombres biológicos los que estamos ganando en competencias deportivas. No son las mujeres. Han quitado su espacio en los deportes. Han quitado su espacio en la belleza. Han quitado su espacio en la política. Creo que una vez se ha aplicado la paridad de género en nuestro país y favoreció a los hombres, cuando deberíamos haber tenido más mujeres capacitadas que hombres no capacitados en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos que el cuerpo es una creación divina, diseño divino, y el cuerpo es esencialmente divino. ¿Por qué razón? Porque es creación de Dios. Lo demás son ficciones lingüísticas y plásticas. Son afirmaciones que se pueden hacer en el discurso y maquillarse, pero no son realidades. Dios nos hizo hombre o varón y varona, inseparables de nuestro interior. Somos creados a la imagen de Dios y esa imagen de Dios obedece a la unión corporal, psicosomática de los seres humanos. O sea, somos uno, alma y cuerpo. Ese es el ser. Y nuestro ser interior está expresado también en nuestras características sexuales del cuerpo. Por eso que a los niños debemos enseñarlos como a niños y a las niñas como a niñas. El cuerpo es algo así como el sacramento del ser humano. Es señal y sello de lo que es. Entonces, la mujer fue creada por Dios, el hombre fue creado por Dios. A imagen y semejanza. Tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Principal, ser padres y madres. Y nadie que no pueda biológicamente hacerlo está imposibilitado de hacerlo.
Estamos diseñados para el cuidado. Hoy día, nadie es capaz de definir lo que es una mujer. No podemos definirlo. Esto ha ido tan al extremo que se ha transformado en una verdad oficial, pero además de eso, que lo más terrible es que se ha dejado de lado, como si fuera una filosofía, los descubrimientos y los avances científicos respecto a la biología humana. Y hemos retrocedido civilizatoriamente a la Edad Media y antes, cuando creíamos en supersticiones, cuando se creía en tirar la colita, cuando se creía en el mal de ojo, cuando se creía en ese tipo de cosas. Lo biológico entonces es esencial, pero esto no es una creación del patriarcado ni de ninguna entidad humana. Recordemos Mateo capítulo 19. ¿Qué le dice respecto al divorcio? Así no era al principio. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Hoy día, en donde estamos viviendo un tiempo confuso, donde hay mujeres que están sufriendo por diversas razones, hombres también, jóvenes que están siendo alimentados en su confusión sexual. ¿Por medio de qué? Por medio de algoritmos que les conectan con lo que ellos necesitan escuchar. ¿Quién te convenció de que tu depresión era porque eras una hombre en el cuerpo de una mujer? Bueno, en realidad lo vi y tuve mucha información en TikTok. Eso fue. Y la niña de 16 años fue hormonizada y operada. O operado, ya estoy confundido. Cambiar sexo inmediatamente es la solución. Lo que está pasando hoy día, confuso. El Señor nos recuerda, esto no fue así al principio. Y nos da la esperanza que esto tampoco será así al final, en el futuro. Entonces, ¿qué nos queda a los cristianos? Siempre acogida, compasión, predicación del Evangelio. Ojalá el Señor castigue a aquellos enemigos de su palabra y de su creación, que son estos ideólogos, que ardan en el infierno. Pero hay gente que está siendo víctima. Y pueden haber víctimas dentro de nuestros propios hogares y no nos damos cuenta. Seamos incisivos, seamos cachudos, pongámonos en la mano del Señor, porque siempre piense que lo que estamos viviendo aquí no es como fue al principio, pero será como el Señor restaurará todas las cosas. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque